¿Qué tal, estimados amigos del curso de Bartender? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, les vamos a empezar a compartir esta serie de clases, tanto teóricas como prácticas, para que pues nos adentremos a este fabuloso mundo de la mixología, de la coctelería y del mundo de los bares. Y pues bueno, vamos a empezar presentándoles este material. Bueno, este curso está proporcionado por el Instituto de las Artes Culinarias de Aguascalientes, su servidor Armando García Rosales, y pues bueno, está el correo para poderlos atender con todo gusto, o también aquí a través de nuestro canal de YouTube. Los contenidos que abarcan este curso de Bartender 1, pues involucra, bueno, que le llamamos la nueva dimensión de los bares turísticos. El objetivo general del curso es proporcionar herramientas para la preparación de coctelería clásica y de diseño, preparación de botanas gourmet, así como aspectos generales del manejo de barras y atención a clientes. Bueno, este curso presencialmente pues tiene una duración de 30 horas repartidas en 10 sesiones de 3 horas. Pues aquí obviamente el curso en línea va a estar seccionado en videos que vamos a estar grabando para mostrarles la preparación de los cócteles y que ustedes obviamente le vayan dando seguimiento. La unidad 1 corresponde a las características y responsabilidades del bartender. La unidad número 2, clasificación de los licores. La unidad 3, preparación de coctelería. La unidad 4, técnicas para lo que es el diseño de cócteles. Y la unidad 5, preparación de botanas gourmet. Bueno, vamos a empezar por entender la estructura organizacional de un bar. Un bar, pues que es un establecimiento en donde cuya función es la venta para el consumo de bebidas, generalmente alcohólicas, no necesariamente, obviamente, no necesariamente tienen que ser totalmente todas alcohólicas, obviamente, pero sí es una gran condicionante de que en un bar pues se sirvan este tipo de bebidas. Sin embargo, también la condicionante de que se pueden preparar varios diferentes tipos de tragos que obviamente el consumidor va a tomarlos en el establecimiento en el afán de compartir y de partir. Pues entonces, basándonos en esta estructura orgánica que debe tener un bar, pues mínimo debe de contemplar estos puestos. Lo que viene siendo el gerente del bar o dueño del bar, ¿sí? Del cual de ellos se van a desprender dos partes, una parte operativa y una parte administrativa, dentro de la misma estructura de la operación. Bueno, entonces, teniendo esta estructura administrativa, nos permite poder identificar los puestos básicos que va a tener un bar. Y como les comentaba, pues bueno, uno de ellos, pues bueno, siendo el capitán, que en estricta teoría, por así decirlo, se pudiera poner a la paridad del bartender, porque el bartender toma un papel muy importante dentro de la administración del bar, porque no solamente al final de cuentas es el que va a preparar las bebidas, sino que es el que tiene un control sobre los inventarios y sobre tanto de materias primas y de equipos que vamos a tener dentro de la barra. Entonces, en esta estructura podemos poder y dar la igualdad a lo que viene siendo el capitán con el bartender. Va a depender mucho de la estructura del bar. Esta es una estructura tipo que pudiera quedar, pero realmente puede variar de una administración a otra administración. Y en este sentido, bueno, ya por ejemplo, mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia entre un barman y un bartender? Pues bueno, la diferencia que su servidor logra concebir es que el barman en estricta teoría se puede dedicar a la preparación de bebidas, pero a lo mejor en algunos casos no está involucrado con la administración tanto de las barras. Entonces yo considero que un bartender sí tiene esas condicionantes y aparte que tiene la condicionante del entretenimiento, el bartender, y el barman pues solamente se dedica a la preparación de bebidas. Puede ser que en el bar se tenga la estructura de un bartender y al mismo tiempo se tenga la estructura del barman.
Y del barman y del bartender va a depender el auxiliar y también el mesero. Y por otro lado, en la parte totalmente administrativa de los bares, pues tenemos al cajero. Y el cajero va a funcionar, va a tener una función también muy importante, porque de él va a depender que se pueda establecer una conciliación entre el dinero que entra al bar y obviamente la conciliación de las bebidas que salen de la barra, y ahí poder determinar alguna discrepancia en términos de si se cobró o no se cobró algo, de si los inventarios van a la par de las botellas que va registrando el sistema que se van gastando. En fin, este sistema de organización, pues lo que va a permitir obviamente es que al dueño del bar tener más garantías de que efectivamente todo está siendo controlado. Aquí es muy importante identificar en esta estructura del bar que se tiene que separar totalmente, o sea que el cajero no dependa en ningún momento ni del capitán ni del bartender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se puede ser juez y parte. O sea, el cajero no puede manejar dinero, perdón, no puede manejar lo que viene siendo los inventarios y la preparación de las bebidas, y el bartender, por ende, no puede manejar el dinero que entra a las cajas. Si imagínense, el mismo bartender es el que cobra, pues obviamente ahí tenemos tendríamos un área de oportunidad muy importante en el sentido de si el gerente puede detectar o no puede detectar anomalías con tiempo. Aquí yo siempre les hablo de que esta estructura de administración, separando la parte operativa de la parte administrativa, nos va a permitir evitar el robo perfecto en un bar. ¿Cómo se establece esto? Bueno, la triangulación perfecta para el robo, que obviamente sí se va a detectar, pero ya cuando es demasiado tarde, no se puede prevenir, es si obviamente se triangula y que tengan la misma paridad y que tengan la misma relación y que efectivamente estén de acuerdo barman, bartender, cajero y mesero. Barman, cajero, mesero. Si esta triangulación confabula y se ponen de acuerdo, jóvenes, pues obviamente lo que vamos a lograr es que el bar pierda. ¿Por qué? Porque obviamente si el dueño va a detectar que lo robaron en función de que le van a pedir materias primas como botellas, como alimentos, como jarabes, como jugos, gaseosas, cualquier elemento que sirva para la preparación del cóctel, y él va a decir, bueno, pues en qué momento se vendió esto. Y sí, efectivamente va a ser un movimiento de auditoría y va a determinar que, oye, espérame, todas estas botellas se gastaron y en ningún momento se reportó el ingreso. Obviamente la forma de saber esto es a través del cajero. El cajero sí va a tener que demostrar por qué no se ingresó eso. El control de las comandas, el control de las comandas que se generan en el bar corresponde exclusivamente al cajero, ¿sí? Y el bartender se queda con una copia para que obviamente después pueda conciliarse, pero la cuenta la debe de controlar el cajero. Entonces, si el cajero no está de acuerdo en nada, por ejemplo, si existiera una intención de robo, pues lo que podemos identificar nosotros ahí es que pues no es más difícil que se establezca ese robo, porque la cajera va a decir, oye, aquí están mis comandas, concilias con el bar y analiza lo que se consumió. Pero si el cajero está de acuerdo, pues obviamente ahí se puede establecer de que se sirvan bebidas, que se haga una comanda por separado, y cuando se cobre solamente se reporte en alguna comanda con algún tipo de consumo, y al final de cuentas se pueda determinar que hay un robo. Entonces, a ustedes, si llegan a ser administradores de un bar, cuiden mucho es que esta triangulación no tenga mucha relación, y que efectivamente el cajero o la cajera que tengamos en el bar por ningún momento tenga una interacción muy fuerte
con lo que viene siendo el barman, meseros o meseros y barra. Es la forma como lo pueden evitar. ¿Qué es la definición del bartender? ¿Sí? Bueno, en estricta teoría es una persona responsable de la barra y la atención a los clientes, ¿sí? Dentro y fuera de la barra, ¿sí? Esa es la condicionante del bartender, es que sí puede tener un movimiento dentro y fuera de la barra. Y el cantinero no puede salir de la barra. El cantinero, su fuente de trabajo y su función es estar dentro de la barra preparando las bebidas. Aquí en la imagen se pone como un mesero, no propiamente esa es la imagen que tiene un bartender, pero el bartender sí tiene esta estructura de que puede estar dentro y fuera de la barra. Asiste el cantinero en términos de que, bueno, si el cantinero tiene mucho trabajo, pues el bartender obviamente le entra al quite al trabajo, válgame la expresión, y obviamente empieza a desarrollar todo este proceso de tal forma que la barra vaya fluyendo lo más rápido posible. También, obviamente, pone el énfasis en el montaje de la barra, en el diseño de bebidas, tiene que saber conocimientos de preparación de alimentos y así como de ambientación del bar. ¿Cuáles son las normas de higiene que debe de cumplir el personal que está dentro de el bar, dentro del bar, ya sea en el contexto de las barras o en el contexto de atención a mesas? Uno de los aspectos más importantes para los trabajadores en los bares es observar hábitos adecuados de higiene personal. Los signos de salud son bien conocidos e incluyen, obviamente aquí vamos a nosotros tratar de inculcarles este valor de que debemos de tener todas las personas que trabajamos o nos vemos involucradas en el manejo de las bebidas y pues bueno, el baño diario, el uso de desodorantes, el aseo de la boca, cuidado en la cara bien afeitada, sin barba, bigotes o patillas, ¿sí? Aquí obviamente va a depender el bar también, si el bar sí les permite traer barba o bigote o patillas, pero en términos generales la recomendación es de que no se tenga eso para evitar precisamente que por alguna razón alguien tiene alopecia y que por ahí vaya a dejar el cabello en las bebidas o en los alimentos. Cabello corto y bien peinado. Bueno, aquí la tendencia de los bartenders muchas veces dice, bueno, pues yo soy bartender y me voy a dedicar a la ambientación del bar. Entonces, en ese sentido, se puede tomar de que pudiera tener algunas características el cabello. Pero la recomendación, obviamente, es que el cabello esté corto y bien peinado. Manos limpias, bien cortadas y aseadas. Sí, yo creo que en este sentido es un aspecto bien importante porque no hay nada más desagradable para un cliente que ver que una persona toma su copa y que pues no traiga sus uñas bien cortadas, bien aseadas, ¿no? Y bueno, la condicionante tanto de todo el personal que trabaja en un bar es que normalmente estamos de pie mínimo 8 horas en la operación del mismo y por lo cual obviamente ingiere en que el movimiento del cuerpo y de los pies sea constante y por ende, pues bueno, tratar de tener también el uso de cremas y desodorantes para los pies va a contribuir mucho a que efectivamente podamos tener una mejor presentación dentro del bar. ¿Cuáles son las reglas de higiene? Bueno, vamos a continuar con este tema. ¿Cuáles son las reglas básicas de higiene en alimentos y bebidas? Miren, una, y muy importante, toda persona con enfermedades contagiosas debe retirarse del servicio. Esta norma, esta regla, como la queramos ver, es muy importante porque al final de cuentas, un estornudo sí puede contaminar a los alimentos.
Una persona que tenga enfermedades contagiosas sí los puede transmitir a los alimentos. Y aunque muchas veces tenga el uso del cubrebocas o el uso de guantes, pues lo ideal es que en el momento que se detecte que una persona pues tiene gripa, tiene enfermedades broncorrespiratorias o que, no sé, pues cualquier enfermedad contagiosa, pues en ese momento se retire del servicio. Punto número dos, solo utilizar alimentos o bebidas de los cuales se esté seguro que se encuentren en buenas condiciones. Acuérdense que aquí obviamente nosotros estamos trabajando pues obviamente con alimentos que van a ser consumidos, entonces, o bebidas que van a ser consumidas. En este caso, sí es muy importante y la condicionante es de que el barman, el bartender o los auxiliares de barra solo preparen alimentos y accesorios elementos de la coctelería como son los jugos que sean en el momento, o sea, con frutas frescas para evitar precisamente que se tengan que guardar en el refrigerador y ahí pierdan textura. Entonces, en ese sentido, es muy importante que mejor se preparen al momento todos los elementos que se van a utilizar para la preparación de la coctelería, ya sean jugos, ya sean aguas, ya sean garnituras para la preparación de los mismos. Punto número 3, proteger los comestibles de contaminaciones o daños durante su preparación, elaboración y almacenamiento. Sí es muy importante que si nosotros vamos a estar haciendo jugo de limón, pues ese jugo de limón no se mantenga a temperatura ambiente, sino que inmediatamente se le dé la condición de almacenaje requeridas, como puede ser que esté sobre un baño María de hielo o que esté en el refrigerador. ¿Por qué? Porque eso lo que va a propiciar es que tengamos una mejor conservación del producto y no llegue la oxidación pronta y que al final de cuentas al ratito ese jugo esté totalmente amargo. Y descartar los productos de estado dudoso. Si nosotros por ahí ya en alguna garnitura que vamos a utilizar, por ejemplo, si vamos a hacer una margarita de mango, pero esa margarita ya detectamos que la fruta con la que vamos a agarrar la pulpa ya está en un estado pues de descomposición, pues inmediatamente hay que retirar todo ese producto, no utilizarlo, porque sí puede ocasionar que a lo mejor se utilice esa materia prima que no sabemos si está buena o todavía tuviera condiciones y que al final de cuentas pueda propiciar que alguno de los clientes se enferme. Bueno, no tocar los alimentos o bebidas con las manos sucias, aunque parezca una regla muy obvia, pues es muy importante que la recalquemos porque al final de cuentas también podemos identificar que las copas son tomadas o los vasos, la cristalería es tomada directamente por las personas que están preparando, sirviendo y llevando esas bebidas hasta el comensal y que a partir de ahí, pues bueno, también esta higiene que demuestra tener la persona que está en contacto con los alimentos, pues es muy importante para que no, pues vamos, no se contaminen los alimentos aquí, ni las bebidas. Aquí el punto es proteger los alimentos de contaminaciones. Mantener bajo temperaturas adecuadas los alimentos y las bebidas. Es como les comentaba, si nosotros vamos a hacer jugos diario, esos jugos tienen que estar a temperaturas idóneas. Si nosotros ya destapamos algún tetrapack de algún jugo, también la tenemos que llevar a refrigeración porque son productos perecederos que en cualquier momento, si no tenemos esas condiciones adecuadas, pues van a descomponerse y si en uno de esos los ponemos al servicio, se utilizan para preparar bebidas, pues obviamente puede ser muy peligroso. Y alejar de las zonas de elaboración productos tóxicos o venenosos. Miren, esto es bien importante porque muchas veces, pues obviamente en el establecimiento, pues se requieren de químicos
ya sea para la limpieza general del establecimiento, ya sea químicos o productos que alejen a la fauna nociva y que muchas veces estos elementos sirvan para, vamos, estos elementos deben estar totalmente alejados de lo que viene siendo las áreas operativas o preparación de alimentos y bebidas, porque en ese momento sí se puede haber un error y se puede equivocar y puede pasar una tragedia. Yo aquí en lo personal quiero contarles una anécdota. Una vez estábamos en un bar, yo era el administrador del bar en ese momento, y resulta que se compraron, bueno, teníamos una persona de limpieza y esta persona de limpieza hacía el aseo por las mañanas, o sea, cuando todavía no se abría el bar y cuando todavía no se abría la barra, pues para que todo estuviera limpio y obviamente cuando llegara el bartender o el barman, pues obviamente prepararan el mise en place sin ningún problema. Entonces, bueno, esta persona solicitó químicos, para precisamente poder limpiar bien y que no hubiera fauna nociva. Y aquí el punto está en que, por ejemplo, el bartender había dejado algunas botellas de vino tinto ahí sobre la barra porque el día anterior se había terminado de dar el servicio y obviamente a la persona del aseo se le hizo muy fácil agarrar una de esas botellas y poner ahí el químico, ¿sí? El químico, cualesquiera que fuera. Y el punto más crítico fue que lo dejó en la contrabarra, ¿verdad? Ahí, y todavía, pues lo dejó ahí, le puso la tapadera original de licor. Botellas, si mal no recuerdo, era de esas botellas que no tenían corcho, sino que venían con tapadera de rosquilla. Pero hagan de cuenta, entonces la puso atrás y tiró todas las otras botellas, erróneamente, que después les voy a explicar por qué no se deben de tirar las botellas y qué tratamiento se le debe de dar a las botellas que ya no tienen licor. Bueno, entonces para continuar con esta anécdota, resulta que la deja ahí. Entonces ella terminaba sus labores y se iba justo cuando llegaba el bartender. Entonces, pues ya, no, obviamente llegó el bartender, le dijo a la señora, ya está todo limpio, el barman o el bartender verificó que todo estuviera limpio y resulta, jóvenes, resulta que cuando el barman está preparando su mise en place y está sacando las botellas de la barra, pues realmente nunca se fijó que sobre la contrabarra estaba una botella que ya no tenía licor, ya no tenía vino. Y ustedes saben que para la protección de un vino tinto se recomienda el uso de botellas color ámbar, ¿sí? Entonces, bueno, estaba sobre la contrabarra y el barman empezó a sacar todas sus botellas y empezó a clasificarlas que por vinos tintos, por destilados, tequilas, whisky, rones, vodkas, ginebras, bueno, toda la variedad de tipos de licores que pues después las vamos a tocar nosotros para que ustedes las vayan conociendo o las reafirmen, ¿verdad? Porque puede ser que algunos de ustedes ya tengan conocimiento sobre el manejo de barras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que al tener ya las botellas expuestas en la contrabarra, pues en realidad en determinado momento, pues volvió a colocar esa botella de vino tinto que se había acabado y que la persona de limpieza la utilizó para guardar un químico y la volvió a poner en la barra. Entonces todo ahí pues parecía que todo estaba bien. Bueno, ya por la tarde que estaba la operación del bar, un cliente determinado pidió un cóctel que llevaba ese tipo de licor y combinado con otros ingredientes. Entonces pidió un clericot, por así decirlo, en donde la base es la sangría, bueno, la limonada o la naranjada, según la variedad de tipo de sangría que se vaya a poner, clericot que se vaya a preparar, y el vino tinto, ¿sí? Acompañada con diversas frutas, que después cuando veamos ya la preparación de cócteles ahí lo vamos a tocar. Entonces, hagan de cuenta que el barman, en el tener su mente
totalmente concentrado en los licores y en donde él ya como administrador de la barra conoce perfectamente la ubicación de cada una de las botellas, pues entonces empezó a preparar el clericot que iba a mandar al servicio al comensal y por inercia, o sea, aquí el punto es de que el barman está trabajando y al conocer la operación y al conocer la rutina de la preparación de los cócteles, sí es muy lógico que él no perciba incluso ya los aromas de los diferentes materias primas que él utiliza para la preparación de la coctelería. Entonces resulta que ya preparó el clericot y lo manda a la mesa junto con otras bebidas que habían pedido para la mesa. Entonces, aquí el punto es que el mesero, que efectivamente no está dentro de la barra, que no se encarga de preparar las bebidas, que está en la parte operativa social del bar, antes de llegar a la mesa se percató de que el clericot tenía un aroma extraño, ¿sí? Entonces, pues bueno, regresó a la barra y le dijo al barman o al bartender, oye, saber con qué preparaste esta bebida porque me huele muy raro. No sé a qué sepa, ¿verdad? Pero me huele muy raro. Entonces, el barman, ahora sí ya concentrado en esa bebida, pues la olió y sí, efectivamente se da cuenta de que tenía un olor, un aroma extraño. Entonces, en primera instancia dijo, a lo mejor el jugo de limón es el que está amargo o no sé. Y no, empezó a revisar cada uno de los ingredientes que utilizó para la preparación de ese clericot y resulta que cuando llega a la botella de vino que utilizó, se da cuenta de que olía a químico vacía y se da cuenta de que no era vino. Entonces, obviamente aquí hizo el reporte a nosotros como parte de la administración y afortunadamente esa bebida no llegó no llegó a la boca de los comensales. ¿Por qué? Porque a lo mejor si una persona no tiene conocimiento o es la primera vez que pide un cóctel, si le huele raro, pues a lo mejor no le va a ser extraño, porque así yo creo que así es la bebida. Tendría que ser conocedor de esa bebida para poder detectar que a lo mejor no tiene las condiciones en las que él ha bebido esa bebida en otras ocasiones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que nos dimos cuenta, afortunadamente, de que pudimos haber envenenado a uno de los clientes y no era culpa del barman, les voy a decir por qué, porque él, al conocer su territorio, y al que efectivamente acomodó las botellas y cuando él va a servir esta botella, incluso a lo mejor ni voltea a la contrabarra porque sabe perfectamente dónde están sus bebidas, por la inercia y la rutina lo lleva a preparar las bebidas, ¿sí? Aquí el error fue de la persona del aseo porque utilizó una botella de un licor para poner un químico y aparte dejarlo expuesto en la barra. Entonces, bueno, el siguiente día, pues ya obviamente hablamos con esta persona. También, le soy sincero, no hubo intención, se le hizo muy fácil hacer eso, pero no tiene que pasar eso en un bar. Las bebidas jamás se tienen que utilizar para guardar productos tóxicos o venenosos. Vamos a analizar también en esta clase las reglas de comportamiento. Portar correctamente el uniforme limpio, presentable y completo. Sí es muy importante, yo siempre lo recomiendo, que en los bares se ponga uniforme al personal. ¿Sí? Uniforme que vaya y que los identifique como staff del bar. También no es recomendable que se ponga un uniforme que vaya a confundir a los comensales. Pongo un ejemplo, a lo mejor si tú le pones una camisa fosforescente al barman, al mesero o al personal que trabaja en la barra, pues a lo mejor te va a dar indicios de que van a ser perfectamente identificados porque obviamente pues a lo mejor no te va a llegar varios clientes con esa estructura de vestimenta.
Pero si tú le pones al barman el típico uniforme de pantalón negro con camisa blanca, pues sí se puede confundir con vestimenta que los clientes van a llevar, al grado de que, pues bueno, a nadie le va a agradar que en determinado momento no es cliente y lo confundan con empleado del bar. Entonces hay que tener esa condicionante de que el uniforme tiene que tener estas características diferentes para que no se confundan con los clientes. Y si es recomendable, por ejemplo, si le vas a poner ese tipo de uniformes, pues que efectivamente traiga grabado el logo del bar, traiga obviamente su gafet con el nombre completo y que efectivamente también de frente y de espalda, ¿eh? O sea, que en la parte de la espalda también venga el logo o identificado el nombre del bar y por la parte del frente, a la altura del pecho, que también ahí traiga el logo del bar y que traiga el nombre del empleado. Miren, pulcritud en el aseado personal. Debe estar bien aseado, sin perfumes o aromas fuertes. Y esto es bien importante porque fíjense que resulta que si yo me pongo un perfume fuerte y voy a ser el encargado de las bebidas, pues al final de cuentas ese aroma sí puede contaminar a los alimentos y a las bebidas que yo vaya a preparar. Si el mesero trae un perfume fuerte, pues también en el trayecto puede contaminar las bebidas o los alimentos. Y sí, está comprobado de que si una bebida se contamina, puede saber a perfume, ¿eh? Entonces hay que evitarlo, recomendarle a nuestro personal de que si va a ser un perfume que sea muy suave, nada más obviamente para propiciar un ambiente del cuerpo fresco, por así decirlo, pero que en ningún momento ese perfume llegue a contaminar a los alimentos. También la recomendación, como veíamos, traer el pelo con el corte adecuado para evitar que se nos vaya a caer pelo sobre los alimentos o sobre las bebidas. Buen aliento, porque estamos en contacto con los clientes, nosotros hablamos con los clientes, nosotros les damos información a los clientes y pues bueno, no es como muy agradable que los clientes hagan o detecten mal aliento en el personal. Y recomendación, bien rasurado, ¿sí? O sea, si vas a traer barba, pues que efectivamente se vea bien cortadita para evitar precisamente que pues demos mal aspecto. Número 3 o punto número 3 de estas reglas de comportamiento. Adoptar una postura correcta sin recargarse en las paredes, en las mesas, en las sillas o cualquier otro mueble. Acuérdense que nosotros tenemos que agarrar la condicionante de prestadores de servicio. Seamos barman, seamos cajeros, seamos auxiliares de barra, seamos cantineros, seamos meseros, pues siempre nuestra postura debe ser de pie. No hay nada más desagradable para un cliente que propicie que el barman esté a lo mejor con los brazos cruzados sobre la barra, que esté tocándose la nariz, que esté agarrándose las orejas, que esté peinándose con sus manos el cabello. Y entonces, pues así ya no genera esas condiciones de higiene para que los clientes se sientan confiables de poder consumir las bebidas y sus alimentos en ese bar. Igual, obviamente, el mesero que está o el personal que está a contacto fuera de la barra, pues evitar estar recargado o sentados en las mesas, aunque el bar esté vacío, con pocos clientes, es muy recomendable que la administración ponga esas políticas de que ninguna persona puede sentarse en las sillas que están destinadas a los comensales. Y bueno, otra regla de comportamiento es evitar toser o estornudar sin taparse las manos. O sea, aquí hay que aplicar ahorita la regla de COVID, de que hay que toser y taparnos con el antebrazo o con el codo, la parte del codo del brazo, pues la boca para poder evitar contaminar algún alimento.
También muy importante, aunque en el bar haya pocos clientes o esté solo, pues el personal debe de trabajar, lo tenemos que poner a trabajar. La chamba nunca va a terminar en un bar, siempre va a haber cosas que hacer y que el personal que vimos en la estructura del staff la puede realizar. Entonces hay que evitar la flojera, que se genere la flojera y que el personal siempre esté trabajando, siempre esté trabajando. Y bueno, rascarse y hacer movimientos nerviosos, como les decía, no hay nada más molesto para el comensal que efectivamente ver que el personal se está agarrando las manos con la nariz con las manos, perdón, o agarrándose las orejas o el cabello, o no sé, o la cara. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas para que podamos tener una muy buena presentación de nosotros como prestadores de servicios ante los clientes. Bueno, aquí las normas del competencia, como mencionaba, no limpiarse las orejas y la nariz con los dedos, evitar fumar, o sea, muchas veces el personal de los bares fuma, eso no es recomendable. Pues si van a fumar, pues que salgan del bar y allá fumen, pero que ni un cliente vea que están fumando en el establecimiento. Si es un establecimiento en donde se permita fumar, pues obviamente que no sean los empleados los que lo hagan. No peinarse frente a los clientes, no mascar chicle, no chiflar. No jugar con los compañeros de trabajo o discutir airadamente con ellos en áreas de servicio. Si hay alguna diferencia en términos de que, a ver, oye, te equivocaste, la bebida no va así, la botana que preparaste pues no corresponde a nuestros estándares. En ese sentido, pues propiciar que no se discuta frente al comensal. Y algo muy importante y que obviamente lo debemos atacar en función de la presentación, es que traigamos siempre nuestro nombre expuesto, que no nos llamemos por apodos, porque si no, obviamente esa condicionante del apodo va a marcar la forma en cómo los clientes posiblemente nos llamen. Les voy a poner un ejemplo también de una anécdota que nos sucedió a nosotros en la administración de un establecimiento de alimentos y bebidas. Miren, resulta que a una mesera le llamaban la pelos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que siempre que llegaba al bar o al restaurante, no recuerdo ahorita si fue en un restaurante, llegaba siempre bien greñuda, válgame la expresión, o sea, despeinada, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente todo el mundo le decía, ahí viene ahí viene la pelos, ¿sí? Y esa mesera, en términos generales, ya cuando entraba al servicio, no, traía su uniforme puesto, andaba muy bien peinadita, muy bien presentable, ¿sí? Pero el error de esta mesera era de que nunca utilizaba su gafet que la identificara como Patricia, por ejemplo, ¿sí? De tal forma que, bueno, entonces ya en la operación, una vez sucedió que un cliente llega al establecimiento, la mesera lo atiende y efectivamente le dice, mi nombre es Patricia, le voy a atender, pero obviamente se lo dijo muy rápido, de tal forma que el cliente, o no puso atención y pues muchas veces no nos importa saber la persona que nos está atendiendo, no le damos importancia. Nosotros lo identificamos como mesero o como mesera, ¿verdad? Entonces, bueno, la mesera sí se presentó, sí le dijo, mi nombre es Patricia, voy a estar a su servicio, en un momento le tomo la orden, todo iba de forma correcta, ¿sí? Al grado de que, por ejemplo, ya cuando llega la orden, la mesera le lleva algunos elementos del servicio y le dice, pues cualquier cosa me llama y estoy para servirle. Entonces, en el Inter, nosotros nos alcanzábamos a percatar de que, por ejemplo, el cliente le decía, señorita, señorita, y la mesera, como andaba camote, el término camote es cuando nosotros identificamos que una persona está muy, muy ocupada, que está muy ocupada y que pues se hace bolas, válgame la expresión. Entonces,
andaba muy camote, de tal grado que ni escuchaba al cliente porque andaba en servicio con las otras mesas, el establecimiento se había llenado. Entonces, de repente, lo que el cliente escuchaba es que le decían, hey, la Pelos, tu orden ya está lista. Y la cajera decía, hey, la Pelos, o el cajero, hey, la Pelos, ya está tu cuenta para que la lleves a la mesa tal. Entonces, el cliente, ¿cómo debió haber asumido que se llamaba esa mesera? Pues ya no se acordaba él que se llamaba Patricia y tampoco respondía al hecho de que le decía señorita, le decía mesera y no le respondía a la mesera, válgame la expresión. Entonces, hasta que el mesero, perdón, el cliente dice, hey, la Pelos, ven a atenderme. Y el cliente se dijo, pues oye, es que es la única forma como veo que respondes. Y la mesera se enoja y le dice, óigame, no me falte al respeto, yo en ningún momento le he dado motivos para que me insulte de esa forma. Entonces el cliente ya muy molesto le dice, discúlpame, no te estoy ofendiendo, no te estoy ofendiendo. No, pero es que usted me dijo la Pelos, discúlpame, es que así te llamas. ¿Por qué? Pero es que yo cuando me vine con usted me presenté y le dije que me llamaba Patricia. Sí, pero debes entender que la condicionante mía de cliente es de que no tengo la obligación de grabarme tu nombre. Y aparte, yo en ningún momento veo dentro de tu uniforme que tú te identifiques como Patricia de tal forma que yo recuerde la forma en como yo te tengo que llamar y te llamo como mesera o te llamo como señorita y no me respondes y lo único que veo que respondes es cuando te llaman la Pelos, pues entonces yo te llamo la Pelos porque para mí así te llamas tú. Entonces empezó a empezar la discusión con el cliente, bueno, de tal forma que, bueno, tuvimos que intervenir porque ya vimos que desde el momento que la mesera se exaltó, pues bueno, debimos haber intervenido, solo que, pues bueno, también en ese sentido se cometió un error por parte de la administración y bueno, pues obviamente pues, al cliente muy molesto, pues tuvimos que entrar, obviamente en ese tipo de situaciones lo que el cliente espera es de que le compensen con algo, pues el agravio que tuvo dentro del establecimiento y pues bueno, sí, efectivamente pues se le pagó la cuenta, se le dio de cortesía las bebidas, pero aún así el cliente se fue totalmente insatisfecho, ¿sí? No se fue satisfecho por esa situación. A nosotros, obviamente, como estructura del bar, nos dejó mucha experiencia porque uno, no debemos de permitir que se llamen con apodos, ¿sí? Dos, verificar que diariamente el personal traiga su uniforme completo. Y tres, que efectivamente jamás se debe de poner una persona al tú por tú con un cliente, ¿sí? También más adelante vamos a tocar este punto de estas condicionantes. Entonces, por eso es muy importante no permitir que los empleados jueguen dentro del bar o se lleven de una forma muy fuerte en el servicio, en las áreas de servicio. Bueno, una recomendación, no portar joyas demasiado llamativas. Y por último, para terminar esta primera clase de lo que es el curso de bartender, no ausentarse del servicio sin motivos. Muchas veces pasa de que también dicen, pues yo ya le di el servicio al cliente y por ende ya me pidió todo lo que quería y me ausento de mi servicio y de mi área. Y el cliente normalmente siempre probablemente esté necesitando. Si bien no es necesario que estemos sobre el cliente o pegados ahí en la mesa, siempre estar en una zona en donde el cliente nos pueda identificar y nos pueda llamar sin ningún problema para que nosotros siempre le estemos atendiendo. Bueno, estimados alumnos de este curso de bartender, le vamos a dejar en este tema. Vamos a seguir continuando con estas clases para que ustedes puedan acceder al curso y posteriormente les vamos a subir un cuestionario al grupo para que obviamente los que quieran obtener el reconocimiento por parte del Instituto de las Artes Culinarias de Aguascalientes, presenten ese examen, lo manden a línea para ser calificado y pues ir llevando su registro. Que tengan bonita noche, bonita tarde, bonito día y nos vemos en el video número 2
o en la clase número 2 del curso de bartender.